Eh, en cuanto a las predicciones y el pronóstico del clima, eso ya sabemos, ¿no? Ya existe, a veces por nuestro celular ya vienen aplicativos elaborados con este aprendizaje. Ponemos un lugar y automáticamente esto se señala, ¿no? Nos predice el clima hasta incluso, ¿no? Hasta una semana, qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Ya existe, por eso. Y ahora, por ejemplo, el pronóstico del tráfico o los fallos en los equipos, pues ya sabemos, por ejemplo, Waze, ¿no? Nos permite viajar. Hasta Google Maps nos lleva por un lugar, por ejemplo, si nosotros queremos ir por un lugar y para Google Maps está restringido, ¿no? Hay mucho tráfico. Entonces Google Maps, ¿qué hace? Te indica, ¿no? Las opciones diferentes para salir fuera de ese lugar, ¿no? De tráfico. Pero a veces esto es un poco peligroso porque nos lleva por lugares desconocidos, ¿no? Es un poco peligroso porque, ¿no? Imagínate entrar por un lugar que no conoces. Bueno, estas aplicaciones de esa manera trabajan, ¿no? Eh, Luego tenemos acá, ¿no? La esencia del machine learning, ¿no? O del aprendizaje autónomo, ¿no? Dentro de ello va a existir un patrón, como les vuelvo a decir, va a existir lo que es el algoritmo, ¿no? Que le va a permitir hacer ese aprendizaje autónomo, ¿no? Ya existen robots que simulan, por ejemplo, que simulan a perros o simulan a las personas de qué manera para que puede reemplazarlos, ¿no? En diferentes actividades. Por ejemplo, acá no es posible resolver el problema matemáticamente de manera directa, ¿no? Obviamente, a algunos programadores les cuesta trabajar con lo que es, ¿no? Programación en cuanto, por ejemplo, para pronosticar el tiempo, ¿no? No sé si ustedes han leído esta información por el aleteo de la mariposa. El aleteo de la mariposa puede generar tsunamis, ¿no? En China. Si la mariposa aletea, por ejemplo, por las costas del Perú, puede pasar eso, ¿no? Todo eso se ve en ecuaciones diferenciales. Imagínate, ¿no? Hacer todo ese algoritmo, porque ya existe, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que ahorita nos limita todo esto es la comunicación, ¿no? Porque en la comunicación en Internet, no todos tenemos la misma banda ancha, ¿no? Pero ya existen satélites que están, ¿no? Fuera de la Tierra, que estos satélites van a poder brindar, ¿no? El Internet a todo el globo terráqueo. O sea, ya nadie va a tener esa limitación eh, de no tener Internet, ¿no? No va a haber en cualquier lugar, ¿no? Y, entonces, ¿qué va a hacer? Va a existir una mejor comunicación, va a existir, la inteligencia artificial va a avanzar bastante, ¿no? Y el machine learning va a tener bastantes resultados, ¿no? Porque va a haber algoritmos que van a aprender ellos mismos por sí solos, ¿no? Dentro del machine learning, acá tenemos el tipo de aprendizaje, obviamente que son cuatro, pero dentro de los más, o sea, de lo que siempre se está hablando son de tres, del supervisado, no supervisado y por refuerzo, ¿no? El aprendizaje supervisado es de manera inductiva, ¿no? Esto, por ejemplo, dado que los datos de entrenamiento eh, más los resultados deseados nos van a ofrecer un detectado, ¿no? De productos, ¿no? En cuanto a, ¿no? A lo que es no supervisado, los datos de entrenamiento no van a haber todavía resultados. Y otro que está al intermedio entre el supervisado y el refuerzo es el semi-supervisado, ¿no? Hay un semi-supervisado. Todos estos datos se basan en datos de entrenamiento, en algoritmos, ¿no? Algunos resultados deseados y algunos no. En cuanto al aprendizaje por refuerzo,
esto sí va a tener recompensas, ¿no? Por secuencias de acciones que está desarrollando. Obviamente que que cada algoritmo va a determinar una acción, eh, en este caso, de los robots. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la parte supervisada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos datos históricos, obviamente los datos iniciales que se va a tener, es lo mismo cuando tú construyes un software, vas a tener los datos iniciales, ¿no? Los datos, especificaciones de qué manera lo quieren el software, ¿no? Por ejemplo, una base de datos, cómo lo quieres creado, ¿no? El cliente, por eso, ¿no? Por eso se llama datos históricos, ¿no? De entrenamiento. Por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Cuando ustedes ingresan a alguna página, siempre nos pide un código CAPTCHA, ¿no? Este código CAPTCHA, todo esto es supervisado para para poder acceder a un determinado página. Entonces, ¿qué va a hacer? Si realmente, ¿no? Está trabajando, aquí hay lo que es supervisado, está trabajando el algoritmo, por ejemplo, de Yo Robot, o está trabajando tú, ¿no? Porque obviamente Google, ¿qué hacía? ¿No? Google lo que trabajaba era que existía algoritmos que pueden entrar a páginas. Entonces Google, ¿qué hacía? Recibía más dinero por ingresar a la página. De eso se trata de Google. Cuando tú entras a las más páginas de Google, Google está recibiendo $1 por cada visita que tú haces, ¿no? Entonces a Google le conviene. Por eso ellos desarrollaron lo que es un algoritmo para que pueda ingresar a varias páginas. En cuanto para el supervisado, en este caso sí, ¿no? Entonces ya la máquina no puede completar este algoritmo, o sea, este código CAPTCHA, porque es cambiante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá es ya de manera supervisada. Acá tiene que ingresar por teclado, todo esto, ¿no? Entonces ya se convierte en un nuevo datos, ¿no? Por eso se llama eh, lo que es la parte del supervisado. Acá tenemos otro ejemplo, esto es lo que te estaba mencionando sobre el código CAPTCHA, ¿no? Escribimos el código CAPTCHA para nosotros poder ingresar a la parte de una página o a la parte que no sea autónoma. Eso es lo que está controlando en la parte del aprendizaje supervisado. Luego tenemos el no supervisado. ¿En qué consiste este no supervisado? Por ejemplo, vamos a leerlo acá, ¿no? Es la media vida de crisis. Por ejemplo, acá tenemos un inicio. Vamos a tener la iniciación de centros de clústeres. ¿Qué más va a asignar cada punto de datos al centro de clúster? ¿No? Va a recalcular los datos. ¿Qué más? Acá están los condicionales, ¿no? De esta manera trabajan todo lo que es, ¿no? El diagrama de flujo de lo que no es supervisado, ¿no? El sistema tiene que reconocer patrones para poder etiquetar nuevas entradas, ¿no? Por ejemplo, algunos algoritmos pueden ser de agrupación, ¿no? Pueden ser de análisis o pueden ser de componentes principales, puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto lo que estamos viendo también desde el aprendizaje semi-supervisado, ¿no? Esto ya va a combinar los dos anteriores, ¿no? Si tienen en cuenta los datos marcados, uno o no marcados, ¿no? Es, por ejemplo, el código CAPTCHA, lo que les hablaba. Eh, Después también tenemos el aprendizaje por refuerzo, ¿no? En cuanto al refuerzo, el sistema va a aprender, ¿no? En base a su mayor error. Cuanto más errores se comete, va a aprender más, se va a modificar más el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, su información de entrada va a obtenerlo, o sea, del exterior, ¿no? Como respuesta de sus acciones. Es igual que nosotros, cuanto más errores cometemos, más aprendemos, ¿no? Imagínate, si no existirían nuestros errores, ¿cómo seríamos tan perfectos? ¿No? De nuestros errores nosotros aprendemos, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? El aprendizaje por un refuerzo, ¿no? Dentro de ello tenemos la computación cognitiva, ¿no? Esta computación cognitiva se va a basar en sistemas de autoaprendizaje, que va a utilizarse, ¿no?
en distintas técnicas para realizar tareas humanas específicas de una manera inteligente. A ver, ¿ustedes conocen algo parecido a lo que es, por ejemplo, ¿no? Que la computadora realiza, ¿no? Las tareas humanas, ¿no? A esto pues se llama computación cognitiva. Eh, ¿Cuándo hablamos de computación cognitiva? A ver, vamos, jóvenes, participemos. ¿Han visto alguna vez, no sé, donde viven o en un lugar o lo vieron por internet? ¿No? ¿Cómo simulan? Por ejemplo, los algoritmos de los carros autónomos. ¿Cómo hacen para simular eh, el manejo? ¿Cómo hacen para reemplazar al conductor? ¿No? Obviamente esto se va a basar en base a sensores. ¿No? De esta manera se trabaja, por eso se llama computación cognitiva, ¿no? Ya existe todo esto a nuestro alrededor. Lo que pasa, nosotros nos estamos alejando eh, por el tema del desconocimiento, ¿no? De qué manera nosotros podemos actuar haciendo algoritmos eh, en base a esto. Por eso yo digo, la base de todo esto es tu algoritmo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Por ejemplo, por eso yo les digo otra vez, cuando un cliente viene, te ofrece un software, dice, hágame un software. Por ejemplo, tengo una cadena de tiendas, ¿no? Estoy trabajando con Excel, es un poco difícil, quiero que me hagas un software, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver la parte inicial de todos los requerimientos, todo el historial del cliente para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Ahí donde ustedes van a hacer su algoritmo de cómo va a ir, qué va a ir primero, cómo va a trabajar, ¿no? Cómo se va a construir este software, ¿no? En base a tus palabras, en base a las palabras del cliente, ustedes como conocedores de lenguajes de programación, ustedes van a utilizar, ¿no? Uno de ellos, el más adecuado, que va para su desarrollo, ¿no? Todo es en base a las historias, en base a la manera hablada. Entonces, ¿no? El algoritmo es tan importante dentro de la construcción de un programa. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, la inteligencia artificial y la computación cognitiva. Y también tenemos Big Data dentro de una estructura de datos. Mira, todo esto está relacionado con Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, acá el Internet de las Cosas, social media, video, Special Data, ¿no? Todo se trabaja en base a Big Data, ¿no? Todo de acuerdo a la información. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, una red neuronal, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, lo que tenemos, esto es, por ejemplo, lo que se trabaja de Deep Learning este es una red neuronal con muchas capas, ¿no?, de unidades de procesamientos utilizadas para comprender patrones complejos, ¿no?, en grandes cantidades de datos, ¿no? Por ejemplo, la computación o la visión de la computación, ¿no? Bien claro, ¿no? La visión de la computación, ¿qué va a hacer? ¿No? Este es un reconocimiento de patrones, ¿no? Y tecnologías de aprendizaje profundo, ¿no? Utilizadas para reconocer, ¿no?, lo que hay en una imagen o video. Por eso se llama, cuando hablamos de computación o vision computer, se trabaja de esto, ¿no? Y acá tenemos otro, por ejemplo, lo que es, ¿no?, el proceso de lenguaje natural, ¿no? ¿De qué manera trabaja esto? ¿No? Es la capacidad de la computadora para analizar y comprender, ¿no? Y generar un lenguaje humano, ¿no?, que va a incluir el habla. Ya existe todo esto. Todo esto está pasando, ¿no?, aunque tenemos las redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, este tipo de redes neuronales, ¿no? Va a trabajar con el aprendizaje autónomo, ¿no?, inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Eso es lo que dice, ¿no? Inspirado en el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? En cuanto a Machine Learning, aquí, ¿no?, ya sabemos que es un aprendizaje autónomo
inspirado en el funcionamiento también del cerebro humano. Esto, ¿no? Machine Learning va a automatizar la creación de modelos analíticos para obtener, ¿no? Información oculta, ¿no? Información oculta de los datos. Eso es lo que trabaja el Machine Learning. Imaginan, ¿no? Que toda la inteligencia artificial está basada en esto, ¿no? ¿Y dónde tenemos nuestro Internet de las cosas, el Big Data? Y estos dos nos lleva a lo que es a la computación cognitiva, ¿no? De aquí sale, ¿no? Lo que trata de hacer las máquinas, parecerse al humano, ¿no? Quiere que las máquinas piensan por sí mismas, actúan por sí mismas, ¿no? Pero si van a actuar por sí mismas, van a actuar en base a algoritmos, ¿no? Todo eso lo van a hacer. Eh, Acá tenemos el deep learning, ¿no? Eh, el aprendizaje profundo. Imagínate, este, ¿no? Enorme. Mira desde dónde nace un patrón, ¿no? Por ejemplo, desde qué, por ejemplo, para un reconocimiento facial, cómo es un algoritmo, ¿no? Cómo trabaja este algoritmo. Obviamente que esta es una red enorme, una red neuronal que va a trabajar, va a tener muchas capas, ¿no? Va a tener unidades de procesamiento. ¿Qué más va a utilizar para el aprendizaje de patrones? Imagínate, para hacer un reconocimiento facial, ¿no? tiene que, tiene que llevar muchas capas, pues, como les decía, muchas capas para que puede trabajar. Acá hay miles de capas para que puede trabajar, mira. De esta manera, pero ya existe lo que te digo, ¿no? Lo que es el reconocimiento facial. Ya existe en base a algoritmos. Obviamente han trabajado bastante, ¿no? Lo que es el aprendizaje profundo. La visión por computadoras, ¿no? El mismo que estamos trabajando, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Cuando detectas a alguien, qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, detección de palabras, detección de sentencias, ¿no? De qué manera captura estas imágenes, ¿no? Acá, cuando uno toma foto, pues captura lo esencial, la parte general, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Cuando nosotros ponemos una cámara, dentro de nuestra camarita hay un cuadro, ¿no? Un cuadro que va a capturar la imagen del rostro, ¿no? Y ese rostro, eh, si está distorsionado, entonces, ¿qué va a hacer la cámara? Automáticamente lo va, ¿no? Primeramente tiene que distinguirlo, ¿no? Antes no existía este tipo de proceso, ¿no? Las cámaras solo digitabas un clic y salía como salía, ni siquiera podías ver las fotografías en ese instante, no tenías que pasar por un proceso, ¿no? Por eso se llama visión por computadora, ¿no? Acá tenemos las aplicaciones, ¿no? De vanguardia del aprendizaje autónomo. Por ejemplo, ¿no? Mira los coches de qué manera transitan, ¿no? En base a sensores. Todos tienen, obviamente, una conexión, ¿no? Y esta conexión ellos trabajan en base a sensores. Ellos se guían por estas líneas blancas, ¿no? Los sensores lo que va a hacer es detectar esas líneas. Existen esas líneas, entonces los carros no van a salirse de esas líneas, ¿no? Van a seguir un algoritmo, y ese algoritmo es seguir a las líneas blancas y a las líneas amarillas, ¿no? Por ejemplo, este carro va a tener, en esta parte aquí tenemos, lo que es un detector, como un sensor, para poder verificar dónde está. No puede acercarse a otro carro también, ya van a ser controlados a través de algoritmos, por eso las computadoras van a partir. Por ejemplo, este es un carro autónomo que no ya existe en China, que estos carritos, que ellos automáticamente ya se conducen. Tú le dices lleva a tal lugar y automáticamente van, ¿no? Van siguiendo patrones, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Los coches autónomos ya existen desde el 2011, ¿no? Eh, Creo que es en los estados de Florida, California, ¿no? Y Michigan, ya los carros se han legalizado como autónomos.
En base, claro, que en base a los sensores, porque no tienen carreteras como el Perú, pues, ¿no? Con todos esos baches y esos huecos y en las curvas, esos pendientes, ¿no? Y allá pues, las carreteras están en pleno mantenimiento y tienen sus líneas bien detalladas, ¿no? Eso es lo que pasa. Aquí en el Perú algún día tendremos pues, estos carros que solo se manejan. Eh, Aquí tenemos las técnicas de Machine Learning. Hay tres técnicas, los algoritmos de reducción, algoritmos de clasificación y algoritmos de regresión, ¿no? Cuando hablamos de algoritmos de reducción, ¿no? Este número de dimensiones va a reducir el espacio y el tiempo de almacenamiento, ¿no? Bueno, el análisis por, ¿no? Se trabaja cuando trabajas matemáticamente con algoritmos, vas a especificar, ¿no? Las variables de qué manera van a interactuar. Por ejemplo, cuando este algoritmo de reducción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a redimensionar, ¿no? El modelo de aprendizaje autónomo. Un claro ejemplo, por ejemplo, esto es el esquema original y aquí está un rediseño, pero existen todos los elementos dentro del sistema, ¿no? Eso es lo que hace reducir, ¿no? Por ejemplo, el análisis de componentes principales, acá es el aprendizaje no supervisado, el de que va a transformar las dimensiones para quedarse con las variables sin la correlación, ¿no? De esta manera van a trabajar todos los algoritmos de reducción, ¿no? Van a reducir el área en que se encuentra, ¿no? En esto mayormente se encuentran todos los sensores, ¿no? Los sensores son los que va a alinear. Yo no sé si han escuchado, por ejemplo, hay una tarjeta, una pequeña computadora, eh, chiquita, es como, se llama Raspberry Pi, se trabaja en base a, por ejemplo, en base a comandos, en base al sistema operativo, ¿no? Lo que no es amigo de Windows. A ver, ¿ustedes saben cuál es eso? Por cultura general, ¿no? Es Linux, ¿no? Se basa en trabaja el sistema operativo Linux, ¿no? Imagínate que todos estos algoritmos estén especificados. Por eso hay cada vez más proyectos en que se está reduciendo, ¿ya? Por ejemplo, hay supercomputadoras de espacios reducidos que te pueden trabajar, ¿no? De acá a unos años saldrán pues, las pantallas hologramas que se puede trabajar, ¿no? Ya no vas a necesitar una pantalla plana para poder visualizar todo esto. Solamente va a haber hologramas que tú puedes tener toda la información, ¿no? Yo creo que eso vaya existe y toda la información se va a guardar en la nube, ¿no? Todo tu disco duro, tus archivos, tus fotos, todas tus conexiones va a tener esa visión, ¿no? Cuando hablamos ya de algoritmos de clasificación, por ejemplo, dice, predecir una clase con las observaciones, o sea, la clasificación o la agrupación de observaciones en un grupo significativo. Este grupo significativo se va a llamar los clústeres, ¿no? El clustering, como se llama, ¿no? Este algoritmo de argumento, ¿no? Por cada K, ¿no? Cada K medidas va a utilizar el aprendizaje, o sea, por cada clúster que tiene, cada clúster de información que va a tener, va a utilizar un aprendizaje no supervisado, ¿no? En el cual cada observación va a pertenecer al grupo cuyo valor medio va a ser el más cercano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, cuando clasificamos, acá hay, por ejemplo, esto pueden ser un byte cada uno, ¿no? Entonces va a trabajar, acá tenemos 6, pero aquí lo vamos a clasificar por grupos cercanos. Por ejemplo, acá hay un grupo cercano, ¿no? Y aquí hay otro grupo cercano, ¿no? Entonces se clasifican, ¿no? Se clasifican de una manera que este aprendizaje va a estar supervisado, ¿no? Dentro de ello también tenemos lo que es el algoritmo de regresión. No sé si ustedes han escuchado lo que es en matemática, lo que es regresión lineal, ¿no?
es muy bueno trabajar con las coordenadas de las abscisas para poder determinar, ¿no? Por ejemplo, estos algoritmos, ¿qué van a hacer? Van a aprender de aprendizaje supervisado, van a permitir predecir el valor de una variable, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la regresión lineal, la regresión polinómica, la regresión logística, los árboles de decisiones, ¿no? El random forest, ¿no? Estos temas también se vean lo que es el curso de estructura de datos, ¿no? Y estructura de datos, de qué manera trabajan todos estos puntos, ¿no? Y esto todo trabaja pues, con programación, ¿no? Por eso se llama algoritmos de regresión. Si ustedes quieren utilizar cualquier algoritmo, pueden utilizar cualquiera de estos, ¿no? procesos. Las principales categorías, ¿no? Del Machine Learning, bueno, primero tenemos la clasificación, la regresión, la segmentación y la asociación, ¿no? Obviamente que todos estos puntos que estamos tomando van a ser de forma teórica, ¿no? Ya cuando llegan a la etapa de programación de nivel alto, por ejemplo, con Python, espero que lo hacen, van a llegar hasta ese punto, lo que es la inteligencia artificial. El detalle es hacer el algoritmo nada más, ¿no? De qué manera quieres que trabaja ese objeto, de qué maneras quieres que te facilite, ¿no? El uso. Por ejemplo, yo llego a mi casa, debería, ¿no? hacer un software ahí que me hace mi reconocimiento facial y a través de lo que le pido. Por ejemplo, en este caso puedes hacer uso de, ¿no? de Siri o si no de Alexa de Amazon, que nos permite hacer el reconocimiento de voz y ordenar, pues, ¿no? Ordenar, por ejemplo, Siri o Alexa, quiero ver las noticias de tal canal, ¿no? Y automáticamente se va a encender, ¿no? Alexa, ábreme la cortina, las ventanas, y automáticamente se va a hacer, ¿no? Eso se llama reconocimiento de voz. Bueno, aquí tenemos lo que es la clasificación. Su objetivo es va a predecir una categoría. Por ejemplo, acá tenemos nuestra nube, ¿no? Eh, si va a estar soleado, ¿no? Va a estar con mucho aire, va a ser lluvioso o simplemente va a estar nublado, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, su clasificación, por clasificación lo hacemos que va a predecir, por ejemplo, ¿qué puede predecir? A ver, por ejemplo, ¿qué puede pasar, no sé, ¿no? Dentro de nuestro sistema, ¿no? Puede darnos un ataque cardíaco o puede predecir el tiempo que vamos a estar, ¿no? El tiempo que nos falta para poder terminar el límite de vida. Se hace algoritmos, aunque da miedo hacerlo esto. ¿Quién quiere saber el último día de su vida, ¿no? De su día que va a ver la luz? Otros ejemplos, por ejemplo, acá tenemos la propensión de compras, eso sí se puede ver. Por ejemplo, cuando hacen propensión de compras, por ejemplo, en Navidad todo el mundo hace, ¿no? compra. Entonces se puede diagnosticar por cada familia, por cada casa, por ejemplo, en Huánuco, cuántas familias existen y por cada casa cuántos niños existen y cuánto dinero pueden invertir, ¿no? Entonces, en eso trabajan las empresas grandes, hacer todito esa estadística. Por eso nuestra información, nosotros cuando subimos fotos a Facebook, a todo, estas información automáticamente se están analizando, ¿no? Se están viendo de qué tipo de familia eres, todo, ¿no? Obviamente que no, nosotros no lo vemos así, ¿no? Pero para las grandes empresas se está viendo todo esto, ¿no? Por eso Facebook tiene una cuenta gratis, ¿no? ¿Qué más? Hotmail es una cuenta gratis, Gmail es una cuenta gratis, no te cobran, ¿no? Imagínate por almacenamiento, nomás que te dan de 15 gigas, que te están ofreciendo gratis, pero a cambio, dentro de sus contratos, dice a cambio que tú estás dispuesto a brindar toda la información posible, ¿no? Que esa información posible se va a hacer uso en beneficio a la empresa,
¿no? Es que nosotros no leemos toda esa información. Lo único que leemos es simplemente ese next, 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 y funciona. No lo vemos de esta parte. Otro ejemplo es la clasificación de un tumor como un benigno o maligno, ¿no? Lo que le está diciendo que hasta nos puede predecir el paro cardíaco, que puedo entender, ¿no? La mayoría que son hipertensos. La determinación de riesgo puede ser alto, medio, bajo, puede predecir el software, ¿no? ¿Qué más? El sentimiento en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí está pues, los famosos likes, ¿no? Los famosos no me gusta, o los que no comentan nada, ¿no? Todo esto ya está pasando, ¿no? Lo que es el aprendizaje autónomo, ¿no? Eh, Luego tenemos aquí por regresión, predecir un valor numérico, es igual que predecir el tiempo, ¿no? Van a predecir ya lo que va a pasar. Por ejemplo, se puede predecir las elecciones de este año o del año que viene, quién va a ser el ganador, ¿no? Ya existen, ¿no? Pronóstico de ventas, valor del cliente, ¿no? Otras son de regresión. ¿Qué más tenemos acá? Es una segmentación de clúster, ¿no? Esta segmentación de clústeres va a organizar en grupos homogéneos, ¿no? Por valor, por medio y alto valor, ¿no? Es como la clase social, ¿no? Va a segmentar diversos tipos de información. Para ellos se lo va a enviar otro tipo de información, ¿no? De acuerdo a las especificaciones. Por eso cuando ingresan a YouTube, les digo, vuelvo a decir, cuando ustedes ponen un video que les gusta y algo, y aparece videos relacionados. Lo que está haciendo es, está segmentando por el tipo de medio que estás utilizando, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, identificar áreas similares como la topografía o buscar tipologías de clientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Internet hay miles de cosas que ya están trabajando en esta parte, ¿no? Cuando buscas una fotografía, te aparecen fotografías similares en base a tu búsqueda que estás etiquetando, ¿no? A otra ya que asociación, acá por ejemplo, va a identificar los eventos que van a ocurrir junto a la secuencia, ¿no? Eh, Esto trata de decir que nosotros le va a asociar las características que nos gusta con otro que tal vez nos puede gustar o asociar. Es el caso de Netflix. No sé si han visto películas en Netflix y ya para la próxima vez te sugiere qué películas quiere asociarte de acuerdo al drama o tipo de video que has elegido dentro de la Netflix, ¿no? Otros ejemplos tenemos reconocimiento de compras basado en historia de compras o navegación, ¿no? Ya existe todo. Ventas de artículos que suelen venderse juntos, con las famosas ofertas, ¿no? Por ejemplo, si tú compraste, por ejemplo, hace días hice un pedido, juguete para mi niño, y ya cuando me salieron algo similares todos los juguetes, ¿no? O sea, las empresas ya te están vendiendo algo similares que posiblemente puedes comprar, ¿no? Entonces, ¿cómo está trabajando el algoritmo? ¿No? De manera autónoma, sin que yo les diga que yo quiero comprar ese producto, ya me están apareciendo, ¿no? Entonces, de esta manera se está trabajando con Machine Learning, ¿no? El aprendizaje autónomo, todo en base a tus datos de requerimiento, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Tenemos acá un par de minutos para poder salir de dudas.